el corazón dispuesto que has puesto en cada uno de mis hermanos que han obedecido a ese llamado, Señor, que tú les has hecho de venir y buscar un poco más de tu palabra, de conocer lo que a ti te agrada, Señor, la voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros. Te ruego que seas tú, tu Espíritu Santo, en medio de nosotros, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Señor, abriendo nuestros corazones y meditar, Señor, en esa palabra, meditar, no solo escucharla y no que nos limitemos nada más a escuchar tu palabra, sino que también meditemos en ella, Señor, en todo nuestro día, en nuestros quehaceres, de manera que podamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué nos quieres decir con esta palabra? ¿Qué quieres que nosotros hagamos? ¿Qué debo de hacer al respecto en mi vida? ¿Cómo puedo agradarte más, Señor? Que esa inquietud esté en cada uno de nosotros todos los días, Señor, de manera que eso provoque una gran búsqueda, Señor, de ti, Señor. Muéstrate, revélate a nosotros, Señor, y esperamos salir bendecidos en esta oportunidad, Señor. Muchas gracias por tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Salúdense unos a otros, hermano. Denle la bienvenida a su hermano. Y nuestros niños pasen a su clase, hermanos. Los jóvenes se quedan acá con nosotros en esta oportunidad. Muy bien. Bueno, pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a comenzar. Quisiera pedirles que abran su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 7 en adelante. Mateo 11, verso 7. Cuando estén ahí me indican con un fuerte amén. Dice la palabra de Dios: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, hermanos. Bueno, para empezar, hermanos, vamos a hablar acerca de la grandeza que agrada a Dios. No podemos negar, hermanos, que el ser humano está muy ansioso en la búsqueda de poder, de fama, de reconocimiento, de mejor posición social, de ser admirado por todos los demás. Lo podemos ver en las redes sociales, como desde los jóvenes podemos notar que los jóvenes quieren la atención de todo el mundo, quieren sobresalir sobre todas las cosas y sobre todas las demás personas. El alcanzar puestos sobresalientes, de cierta manera no es algo del todo mal, pero el afán, hermanos, que la gente, nosotros podríamos estar en este error, el ser grandes, ese afán tan grande que puede ser de una manera tan desmedida, el hecho de sobresalir, el sentirnos superiores a los demás, podría ser una manera equivocada de ver las cosas delante de Dios. Para el mundo eso está muy bien, de hecho las compañías contratan gente con ese tipo de ambiciones, pero para el reino de Dios estas cosas no deben de ser así. Veamos en el ejemplo de Juan el Bautista, que es lo que vamos a estar aprendiendo, el ejemplo de él, que el Señor Jesús en el verso 11 dice que él es mayor que todos los hombres que han nacido de mujer. Obviamente no se está incluyendo él entre estos hombres, pero él dice que Juan hasta esa fecha había sido el más grande de todos los hombres. Vamos a aprender por qué el Señor Jesús
dice este tipo de cosas. Vemos en el verso 7, que es donde vamos a empezar nuestra lectura, hermanos, dice que mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Todos sabemos, hermanos, que el Juan el Bautista había dudado del Señor Jesús y había mandado a sus discípulos a preguntarle si era él el que había de venir o si necesitaban esperar a otro. Esto, obviamente, hermanos, pudo haber ocasionado muchos tipos de pensamientos entre los que estaban presentes. Podrían haber juzgado a Juan como una persona vulnerable, una persona voluble, una persona que dice una cosa primero y luego cambia de opinión. Y esto lo que hace, lo más interesante de esto es que el Señor Jesús no se pone a criticar a Juan, sino que presenta una defensa de él. Y dice de esta manera, mientras ellos se iban, o sea que aprovechó el momento, no perdió ni un segundo, sino que mientras ellos se retiraban con la respuesta, dice a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? Le pregunta a todos los que habían sido testigos de esto. Y hace una pregunta, hermanos, que el Señor Jesús dice de esta manera, ¿una caña sacudida por el viento? ¿Eso es lo que fueron a ver al desierto? ¿Eso es lo que les atrajo ir, dejar sus comodidades y salir al desierto? Todos sabemos que Juan vivía en el desierto, hermanos. Y estamos hablando de un desierto que de verdad es un desierto. Allá no habían Starbucks ni habían cosas como esas. Era un desierto donde no había comodidades algunas. Y allá se encontraba Juan. Y la pregunta que le hace el Señor Jesús a la gente, ¿qué saliste a ver? O sea, ¿por qué fueron? ¿Qué es lo que les atrajo ir al desierto? Entonces vemos, hermanos, que el Señor Jesús dice, salieron a ver, en el verso 7, una caña sacudida por el viento. ¿Eso es lo que fueron a ver? ¿A qué se refiere con una caña sacudida por el viento? Se refiere, hermanos, cuando habla de una caña sacudida, se está refiriendo al carácter de la persona, del hombre. Ustedes fueron a ver una persona que es llevada en sus emociones para allá y para acá como una caña que lleva el viento. Una persona pusilánime, una persona cobarde o una persona que no tiene voluntad o que no tiene valores firmes, que no tiene convicciones firmes. El Señor está presentando esto. ¿Esto es lo que salieron a ver? Pues realmente, hermanos, Juan estaba muy lejos de ser una persona como esta. Todos sabemos, según la lectura y todo lo que hemos aprendido, bueno, a lo largo de estas enseñanzas, y por ejemplo, podemos ver en el capítulo 3 que describe mucho más el ministerio de Juan el Bautista, que él era firme en su predicación. Juan no era una persona pusilánime, no era voluble, sino que era una persona con un carácter muy fuerte. Y cuando hablo de un carácter fuerte, hermanos, no se refiere a una persona que tiene voz de león o que grita o que es corajuda, sino estamos hablando de una persona que no se mueve en sus convicciones. Y tampoco estamos hablando de una persona necia que dice esto es verde y nadie me cambia de opinión, sino una persona que está convencido y que no se mueve fácilmente independientemente de las tempestades que puedan estar surgiendo. Juan el Bautista era un roble fuerte en cuanto a sus creencias, en sus convicciones. Él tenía muy claro que el llamado que Dios le había hecho y él estaba llevándolo a cabo. Lo que estaba produciendo en Juan el Bautista, hermanos, que él estaba dudando porque no entendía lo que estaba pasando con él, porque él había hecho al pie de la letra lo que Dios le había mandado hacer. Pero él estaba en la cárcel, como ya vimos la semana pasada. Juan no era voluble. Y el Señor Jesús sigue en el verso 8, ¿o qué saliste a ver? Vuelve a hacer la pregunta. No era una caña sacudida, no era un hombre debilucho de convicciones, pero ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los hombres que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿A qué se refiere, hermanos? En el contexto de esta pregunta, hermanos, y la respuesta del Señor Jesús, que los hombres de ropas delicadas, se está refiriendo, hermanos, acordémonos que en esa época en Jerusalén no había abundancia económica. Realmente Israel estaba bajo el imperio
romano, estaban siendo gobernados por ellos, habían invasores, de manera que la mayoría de la población estaba en pobreza. Los que tenían ropas delicadas eran aquellos que tenían puestos importantes en el gobierno del reinado de Herodes, que también era otro esclavo del Imperio Romano. Pero, ¿qué quiere decir que estas personas tenían vestiduras delicadas o vestiduras finas? Que estos hombres habían vendido su integridad al Imperio Romano, a la voluntad del rey. Ellos habían dejado las convicciones de la religión judía, de la ley de Dios, para satisfacer las necesidades del rey. Eran personas que sí se movían conforme a las conveniencias, personas que se movían conforme a la tempestad. Ellos buscaban su bienestar económico, su comodidad, adulaban al rey, se llevaban bien con el rey y por lo mismo conseguían posiciones de alto prestigio. Eso por ende les daba vestiduras delicadas. Y esas personas no estaban en el desierto, esas personas estaban en el palacio disfrutando de sus comodidades y riquezas. De manera que el Señor Jesús está diciendo, ustedes fueron al desierto a ver a personas que viven bien. ¿Qué es lo que les atrajo de este hombre, Juan el Bautista? ¿Su manera de vestir, su fama, su poder, su inteligencia, su éxito? No fue lo que les atrajo. De hecho, hermanos, en el libro de Mateo capítulo 3, verso 4, dice que Juan vestía piel de camello y un cinto de cuero. Y su manera de comer eran miel y unas langostas. Y estas langostas, hermano, no crean que eran las de estas del Red Lobster o cosas así. No, eran insectos parecidos a los chapulines. O sea que Juan había abandonado todas las comodidades para cumplir su ministerio. Él estaba muy lejos de acercarse a este tipo de personas aduladoras para conseguir su propio beneficio. Él estaba entregado completamente al reino de Dios. He ahí, hermanos, vemos la grandeza de Juan. Pero entonces podemos preguntarnos, bueno, si era tan grande, ¿por qué dudó del Señor Jesucristo? ¿Eso lo hace una persona poco confiable o qué es lo que pasa? Bueno, mira, volviendo al primer versículo, si era una caña sacudida por el viento, al contrario, hermanos, la grandeza de Juan se ve en la honestidad de demostrar su debilidad, algo que agrada a Dios. Al Señor no le importa que nosotros seamos unos leones rugientes y bravos y corajudos y que nada nos hace llorar. Que seamos personas arrogantes o personas que nos equivocamos y no demostramos que nos hemos equivocado. Eso no es lo que Dios busca. Lo vemos, la grandeza de Juan es que a pesar que era un hombre fuerte de convicciones, él demuestra su debilidad al ir a buscar ayuda. Y no fue a buscar ayuda, no le dijo a sus discípulos, miren, vayan, escabúllense en medio de los discípulos del Señor Jesús, investiguen si Él es el Mesías que había de venir o esperamos a otro, pero no vayan a decir que yo los mandé. La integridad de Juan fue al grado de que lo hizo público. Yo estoy dudando. ¿Cuántas veces hemos hecho eso nosotros en honestidad delante del Señor? ¿O queremos mantener el tipo? Que los hermanos en la iglesia no me vean que yo estoy padeciendo, que estoy dudando, que tengo una crisis de fe, aunque se nota porque hay personas que cuando tienen este tipo de cosas lo que hacen es alejarse de la iglesia, pero no buscan ayuda. La fortaleza, la grandeza de este hombre se manifestaba en mostrar su debilidad. ¿Y quién más que ir a los pies del Señor Jesús? Tampoco este hombre había empezado en enojo, en rebelión, a buscar si los demás pensaban igual que él. Oye, ¿qué piensas de Jesús? ¿Sí crees que es el Mesías? A mí se me hace que no. Porque mira, la profecía decía que el Mesías iba a venir, iba a destruir a los gentiles y el imperio romano está más fuerte que nunca. A mí se me hace que es falso. Oh, pero tú dijiste, porque a mí me mintieron. No estaba haciendo eso, hermanos. No estaba esparciendo rumores.
No estaba buscando si los demás pensaban igual que él. Él va, manda a sus discípulos porque obviamente él no podía ir personalmente. Manda a sus discípulos y dice, pregunten, ¿eres tú o hay que esperar a otro? Y fíjate que él no estaba completamente dudando del Señor, porque la pregunta es obvia, ¿eres tú? O sea, él sabía que él venía del cielo, pero algo él no entendía, por eso le dice, ¿eres tú? O el plan de Dios es que va a venir otro después de ti. O sea, él no entendía qué estaba pasando, esa era la razón de sus dudas, como luego a nosotros nos pasa. Nosotros a veces tenemos dudas, tal vez no de que el Señor Jesús es Dios y que va a venir por nosotros, sino a veces estamos dudando si de verdad nosotros somos hijos de Dios. El enemigo pone ese tipo de pensamientos en nosotros. Por causa de nuestro mismo testimonio, nuestra conciencia nos acusa cuando vemos que no nos sentimos bien, que no pasan las cosas como creemos que deben de pasar. Pensamos que tal vez Dios no nos ha salvado, tal vez algo está demasiado mal en mí y por eso no puedo acercarme al reino de Dios. Esos son los pensamientos que luego el diablo pone en nuestra mente. Pero vamos a aprender, hermanos, con el testimonio de Juan, qué es lo que verdaderamente agrada a Dios. Vemos que él era una persona humilde, era una persona que manifestaba su humildad con su forma de vestir. Y eso no quiere decir, hermanos, que vamos a andar todos sucios. Pero sí podemos ver, hermanos, de que no debe ser lo más importante en nuestra vestimenta. Vemos, hermanos, que otra cosa de la grandeza de Juan era que él no negociaba con el pecado. Este hombre fue el primero en atreverse a decirles generación de víboras a los fariseos. O sea, los fariseos para nosotros son personas despreciables, hermanos, pero para ellos, para los judíos, no eran así, eran personas admiradas. El pan de cada día de estos hombres era que todos en las plazas les dijeran rabí, rabí. Eran personas admirables por su manera de vestir, por su manera de comportarse. Ellos eran súper celosos y cuidadosos de la ley, pero externamente. Cosa que nadie lo puede saber, solo Dios. Pero Juan el Bautista los confrontó en Mateo 3:7, les dijo, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Los fariseos iban para vigilar, para espiar, iban también no más por cumplir otro requisito más, pero no estaban arrepintiéndose de corazón. También este hombre, Juan el Bautista, y no debemos confundir a Juan el Bautista con el apóstol Juan, el autor de la epístola, el Evangelio de Juan y del Apocalipsis. Juan el Bautista era otro hombre. Tampoco este hombre no es el fundador de la iglesia de los bautistas, tampoco, hermanos. No debemos confundirlo. Vemos, hermanos, que este hombre confrontó al rey Herodes, nada más y nada menos. Juan no negociaba con el pecado. Él le dijo en Mateo 14:4, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, según la ley de Dios. Él no negoció con los mandamientos de Dios, no importando que él pusiera en medio del rey su prestigio, que pusiera en peligro su integridad. De hecho, este tipo de predicación lo llevó a él a la muerte, todos sabemos eso. Y eso es lo que ocasionó que él estuviera preso por más de un año y que en ese año tuviese las dudas si algo estaba bien entre la misión que Dios le había dado y el Mesías del cual él había dado testimonio. Vemos en el verso 9, hermanos, que el Señor hace una nueva pregunta. Pero, ¿qué saliste a ver? Él está apelando a la conciencia de aquellos que habían ido al desierto, hermanos, que se supone era una gran multitud, que habían ido al desierto a buscar a Juan, que habían sido atraídos por la predicación de Juan, y les dice a estos hombres que se habían bautizado también, por el bautismo de Juan, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. El Señor Jesús da testimonio de Juan de que este hombre no era un simple profeta.
era más que un profeta. Veamos por qué, hermanos. Porque Juan no solamente era un profeta que estaba predicando la palabra de Dios, el arrepentimiento, el dar frutos dignos de arrepentimiento, sino que también, hermanos, era el cumplimiento de unas profecías que se habían hecho. Veamos en el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 1. De hecho, en el verso 10 el Señor Jesús cita esa profecía, dice, porque o sea, Juan, es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Veamos Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa profecía se cumplió en el nacimiento de Juan. El ángel, cuando le dijo al papá de Juan que iba a nacer, que iba a ser grande entre todos los hombres delante de Dios, y que él iba a preparar el camino del Mesías. Es muy, muy interesante ver el cumplimiento de las profecías. Así que Juan el Bautista por eso era grande delante de todos los hombres para con Dios. Juan el Bautista era el mensajero, era un heraldo. En esa época, hermanos, de los reyes, se mandaba primero a un mensajero, a un heraldo delante del rey, para anunciar: el rey viene, de manera que el camino esté preparado. Juan el Bautista, esa fue la misión que Dios le dio. Juan el Bautista estaba presentando las buenas noticias de que el reino de los cielos se había acercado. Todos los judíos entendían: el Mesías viene, el Mesías ya está aquí. Vemos, hermanos, que en este periodo, y es bien interesante que en la profecía de Malaquías, es el último profeta que hubo en el Antiguo Testamento. Y desde la predicación, la profecía de Malaquías, pasaron aproximadamente de 400 a 450 años en que no hubo palabra de Dios por medio de profeta para el pueblo de Israel, hasta que apareció Juan. Malaquías profetiza su llegada, pasan 400 y tantos años y aparece Juan predicando: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es muy interesante, esto hace una grandeza muy grande de este hombre, muy importante, porque después de tanto tiempo sin oír palabra de Dios, una vez más Dios manda un profeta a la nación de Israel. En el verso 11, el Señor Jesús dice: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. A ver, aquí dice dos afirmaciones del Señor Jesús muy interesantes. Dice primero que no hay otro mayor que Juan el Bautista, pero dice algo, que el más pequeño en el reino es mayor que Juan. A ver, está muy interesante. ¿Qué quiere decir? Primero, ¿por qué Juan es grande? Vamos a analizar un poquito. ¿Por qué Juan es grande? Ya vimos que Juan era un hombre fuerte de carácter. Su predicación era fuerte. No se doblaba ante las presiones sociales ni religiosas. No le tenía temor a nadie. Él cumplió su misión al pie de la letra. Era un hombre que no se doblaba a las presiones para nada. Era un hombre humilde también, que sabía reconocer sus errores. En Mateo 3:4, por su forma de vestir, vemos que él había abandonado los placeres de este mundo para que su predicación no tuviera estorbo ni contaminación de todas las cosas que estaban pasando en esa época. En Mateo 3:11 vemos que él era humilde. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vemos, hermanos, que él en su predicación, en su misión, él nunca dirigió a la gente hacia sí mismo. Siendo un hombre tan grande, habían profecías que él era el cumplimiento de esas profecías, y este hombre nunca se levantó el cuello pensando que él era algo,
sino que más bien en Juan 3:29 vemos que dice: el que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Juan el Bautista se gozaba de ver que uno más grande que él estaba ya en medio del pueblo. Y dice: así pues, mi gozo está cumplido, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Él tenía bien claras las prioridades. Él tenía bien claro, hermanos, de que Dios no se complace de aquellas personas que se elevan tanto, que tienen más alto concepto de sí mismo que el que deben de tener, sino que él, hermanos, en su misma predicación dirigía a la gente siempre a Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Y todos nosotros, hermanos, no debemos de pensar en un ser humano que él nos puede resolver nuestras situaciones, sino que Cristo es el único que nos puede ayudar. Tanto los predicadores, tanto como los servidores, tanto como todo el pueblo de Dios, la única misión que debemos hacer cuando hablemos de las bondades de Dios es siempre dirigirlos a Cristo, no a nosotros mismos. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. En una humildad, esto es lo que hacía tan grande a este hombre delante de Dios. Y eso es lo que Dios demanda de cada uno de sus hijos, que entendamos claramente que solo Él merece la gloria. Solo Él merece la gloria, no nosotros. Somos seres humanos débiles. Cuando hablaba de sí mismo, hermanos, Juan el Bautista en Juan 1:23, fíjense lo que decía. Cuando le preguntaron: ¿tú quién eres? Le habían dicho: ¿tú eres el Mesías? No. ¿Tú eres el profeta? No. ¿Quién eres pues? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y cita una profecía que está en Isaías 35. Vemos, hermanos, que cuando hablaba de sí, solo hablaba de la misión que él se le había encomendado. No lo hacía para decir: oh, hermano, yo este año he bautizado a tantos miles de personas. No, ¿quién como yo? A mí el Señor me usa mucho. O sea, no estaba levantándose el cuello a sí mismo, sino que él dirigía siempre a Cristo. Y cuando hablaba de sí, era sobre la misión, el encargo que Dios le había dado. Tenía muy clara la misión que él tenía. Pero veamos la razón principal por la que el Señor Jesús dice que Él es mayor, que no hay otro mayor que Él, que todos los profetas. Como podemos saber a simples rasgos, hermanos, todos los profetas del Antiguo Testamento, porque acordémonos que antes de llegar a Juan habían 450 años que no había habido profecía. Todos esos profetas que profetizaron, que tenemos los libros acá en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento, profetizaron sobre la llegada del Mesías. El Mesías viene. Vendrán días y empiezan a profetizar sobre la obra de Dios redentora, el juicio final. Pero este hombre, hermanos, en Juan 1:29 y 30 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo hace mayor que cualquier hombre. Juan el Bautista fue el primero, fue el único a quien se le dio el encargo de decir: he aquí el Cordero en medio de nosotros. Veamos primero Juan 1:29. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. A Juan el Bautista se le dio el privilegio, hermanos, de presentar al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Todos los profetas en el Antiguo Testamento avisaron de esa profecía, dijeron, Él viene, pero este hombre dijo, aquí está, y no solo eso, le bautizó. Amén. Esto lo hace grande. No, imagínate el privilegio de solo de poder ver al Mesías, hermano, el Señor Jesús, de poder hablar con Él. No se diga de poder estrechar su mano. Es un privilegio muy grande que muchos judíos anhelaban tener, ver al Mesías. Y desafortunadamente muchos le rechazaron. Pero entonces, ¿qué quiso decir el Señor cuando dijo, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Él? ¿Se estaba refiriendo a los ángeles, a los arcángeles, a las potestades? ¿A qué se estaba refiriendo? Mira, dejemos que la palabra de Dios misma nos responda en Mateo 13:16. Dice la palabra de Dios, este es el Señor Jesús y dice estas cosas. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. De manera, hermanos, que todos los hijos del reino, en estos estamos tú y yo, que conocemos toda la revelación de la Escritura. Juan no pudo conocerla, él no entendía exactamente de qué venía. Él solo sabía que venía el Mesías, pero no entendía cuál era la obra que iba a hacer. Pero tú y yo la conocemos. Estos hombres que estaban ahí siendo testigos, que estaban viendo al Señor Jesús, ellos vieron sus milagros. Juan no pudo verlo porque estaba preso y luego murió. Juan no pudo ver al Señor Jesús siendo castigado por nuestros pecados y siendo crucificado, y tampoco pudo verlo resucitando. Hermanos, nosotros no lo pudimos ver, pero lo creemos por fe, porque está aquí en su palabra. Y también están miles de testigos que vieron eso. Nosotros tenemos un privilegio que no tuvieron los profetas, cosas que ellos no los vieron. Y mira, en 1 de Pedro 1:10 dice el apóstol Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, esto nos incluye a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Eso, hermanos, solo es un privilegio dado a nosotros. En el Antiguo Testamento todos estos hombres anhelaron. En el libro de Hebreos capítulo 11 dice que todos ellos, estos santos hombres, héroes de la fe, solo vieron de lejos y los saludaron, dice la Escritura. Pero nosotros podemos participar de este gozo, hermanos, porque creemos en lo que Dios nos ha dejado en su palabra, aunque no lo hayamos visto. Y una cosa más, hermanos, nosotros esperamos a ese Rey de Gloria que descienda de las nubes y que va a recogernos para llevarnos con Él por la eternidad. Gloria a Dios por ello, hermanos. Entonces, hermanos, los antiguos santos hombres de Dios del Antiguo Testamento no fueron salvos. No, no quiere decir eso, hermanos. Ellos fueron salvos también por gracia. Ellos esperaban la llegada del Mesías, confiaban en el Mesías, confiaban en las promesas que Dios había dado y murieron esperando. De manera que ellos también son salvos por la misma forma, aunque no conocían lo que nosotros conocemos. En el verso 12 el Señor Jesús dice lo siguiente: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. Este es un versículo bastante difícil, con muchas interpretaciones, pero más conviene que busquemos en la misma Escritura qué quiere decir, hermanos. Lucas 16:16 está un poco más entendible. Lucas escribió en
capítulo 16, verso 16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. De manera, hermanos, que desde los días de Juan que vino y rompió el panorama, hermanos, de silencio, en el que no había palabra de Dios, irrumpe con unas palabras maravillosas: arrepiéntanse. El reino de los cielos es inminente. El reino de los cielos está disponible. El reino de los cielos ha venido. El reino de los cielos está aquí. Nuestro Señor Jesucristo nos extiende su mano, su gracia, y ahora desde esos días el reino de los cielos sufre violencia. ¿En qué sentido? Que solo los valientes, hermanos, solo los esforzados, solo ellos, solo los que no son indiferentes a esta predicación tienen acceso a ese reino. Las personas que se creen mucho, y este era el caso de los judíos, hermanos, que ellos se sentían muy tranquilos porque pensaban: somos hijos de Abraham. Pero Juan les decía: yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Ellos se autojustificaban por el hecho de ser de la descendencia de Abraham. Pero es bien interesante, hermanos, que el Señor, aún a estos descendientes de Abraham, a quienes se les había dado las promesas, a quienes Dios les llamó mi pueblo, a ellos les dice: arrepiéntanse. No solo a los gentiles que no conocían a Dios, sino a su mismo pueblo, que tenían la ley como un estilo de vida, pero que no seguían la ley por fe, sino que la hacían nada más como para cumplir un requisito, pero que se autojustificaban a sí mismos por sus obras. Pero en el reino de los cielos, hermanos, que ha sido inaugurado después de los días de Juan el Bautista, esa predicación, esa locura de la predicación del Evangelio de Cristo es la que ahora nos hace salvos. Creer en esa obra. Vemos, hermanos, que ahora solo los valientes. ¿Y qué se refiere? ¿Solo gente fuerte? ¿Solo gente estudiosa? No. Porque hay un error muy grande en la población cristiana, hermanos, que se justifican a sí mismos y dicen: es que yo ni siquiera sé leer. Hermanos, el Evangelio es para todos. Solo necesitamos creer. No creer en nuestras obras, sino en la obra de Cristo, que es sumamente perfecta a favor de nosotros. Es lo que necesitamos creer, no justificarnos por nuestras buenas obras, por nuestro esfuerzo, por nuestra valentía. No, sino por la obra que Cristo hizo con humildad en la cruz, pero con mucho amor por ti y por mí. Ese es el Evangelio. Hay muchas maneras de mostrar el Evangelio, pero debemos creer en el Evangelio. Solo los valientes, solo los esforzados. El mismo Señor Jesús lo dijo en Mateo 7, verso 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es interesante ver, hermanos, que hay iglesias por todas partes. Iglesias enormes con multitudes que todos los domingos se congregan, y muchos de ellos piensan que son salvos, hermanos, pero ellos no están entrando todos por la puerta estrecha, porque ponen por delante sus obras, o ponen por delante: es que yo estoy bajo la cobertura de X o Y ministro. Porque ellos piensan que por el hecho de pertenecer a una congregación o una denominación, eso les convierte en salvos. Pero lo que nos convierte en salvos es estar en Cristo, no dentro de una iglesia. Necesitamos congregarnos, por supuesto, pero no es la iglesia quien nos salva, es Cristo Jesús. No es un hombre quien nos salva, es Cristo Jesús. No son nuestras obras, es la obra perfecta de Cristo Jesús a favor nuestra, hermanos. En el verso 13, volvamos a Mateo 11. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Uno de los santos hombres de la iglesia primitiva, llamado Anastasio, dijo:
hasta Juan la ley, desde él el evangelio. Aquí vemos algo tan maravilloso y tan grande, hermanos, que en los tiempos de Juan se hace una perfecta y clara transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no se había escrito, se empezaban a dar los hechos. Pero vemos la transición entre la ley y la gracia de Dios. Antes, como todos sabemos, la salvación, el reino solo estaba puesto para los judíos. Pero después de la llegada de Cristo, y lo vemos en el libro de Hechos, la salvación se extiende a todo el mundo. Y esto inició en los tiempos de Juan, de manera que todos los profetas profetizaron hasta los días de Juan. Ahora, hermanos, el reino de los cielos está accesible a todos y cada uno de nosotros. Amén. La profecía de Malaquías termina, y es bien interesante, hermanos, en el capítulo 4, verso 5, dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Señor Jesús dice en el verso 14: y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. De manera, hermanos, que Malaquías había profetizado la llegada de Juan en el 3:1, pero en el 4, 5 y 6, que es donde termina el libro y que es donde terminan las profecías y pasan 450 años de silencio, aparece Juan y él es el Elías prometido. Veamos en Lucas 1:13, también fue profetizado el nacimiento de Juan, pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Vemos que la profecía del nacimiento de Juan indica lo que ya había dicho Malaquías en el 3:1, pero también en el verso 17 dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que Elías reencarnó en Juan? No, solamente quiere decir, hermanos, que Juan el Bautista vino con el poder del Espíritu Santo, porque él fue el lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Y ojo, no habló en lenguas, tampoco hizo milagros, sino que predicó con fervor, con un gran valor. Nunca se dobló, pero vemos, hermanos, que él predicaba con el mismo carácter con que predicaba Elías, con el mismo valor, con el mismo empeño, con la misma astucia. Él tenía la personalidad, digamos, en la predicación del profeta Elías. Los judíos tenían la creencia que, por causa de estas profecías, que Elías iba a llegar en cualquier momento y que iba a preparar el camino del Mesías. Ellos esperaban esto ansiosamente, tanto que en todas sus ceremonias religiosas apartaban una copa de vino y la dejaban ahí y ponían una silla para que Elías llegara y se sentase, porque ellos esperaban que en cualquier momento Elías se presentara. Pero nunca se imaginaron, hermanos, que en la mente del ser humano, por cierto, ellos pensaban que Elías y también que el Mesías iban a llegar a un trono. No pensaron que como el Señor Jesús nació en un pesebre, siendo pobre, y que Elías iba a estar allá en el desierto, sino que ellos esperaban que tanto como Elías como el Señor Jesús iban a tener una apariencia de grandeza, pero vemos que era todo lo contrario. Juan era ese Elías. Algunos piensan que Elías
va a volver en los tiempos de la profecía que dice Apocalipsis 11. Vamos para allá, hermanos, Apocalipsis 11. Porque sabemos que el Señor Jesús cumplió las profecías, pero falta algo que se cumpla, que Él regrese con todo su poder y con todo su reino, hermanos. Capítulo 11 de Apocalipsis, verso 3. Daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen el poder de cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga. Cuantas veces quieran, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en las plazas de las grandes ciudades, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron el cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Vemos, hermanos, que en la profecía de Apocalipsis vemos que van a haber 2 profetas. No sabemos exactamente quiénes son. Algunos dicen que es Elías y Moisés, pero no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que posiblemente sí sea Elías, uno de ellos, como mensajero antes de la llegada del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta es una profecía que está en el libro de Zacarías. Entonces vemos, hermanos, que la grandeza del Señor, la que el Señor ve en el ser humano, es tener este tipo de comportamiento como el que tuvo Juan el Bautista, entre muchas cosas más. Personas que no ven por sí mismos, sino que ven más por el reino de Dios. Personas que son humildes, que no se predican a sí mismos, que no se promueven a sí mismos, sino que promueven a Cristo. Y cuando hablan de sí mismos, solo hablan de la misión que tenemos para con Dios. Personas que aceptan cuando se equivocan, cuando son débiles, que buscan ayuda. Eso es una fortaleza muy grande, porque no cualquiera lo hace. Son personas, hermanos, que dan su vida por Cristo, que solo los valientes, los esforzados, porque seguir a Cristo no es cosa fácil. Seguir a Cristo tiene que ver con negarse a sí mismo, con tomar la cruz y seguirle, con dejar nuestros propios deseos y anhelos, no descuidando nuestras responsabilidades, por supuesto que no, pero sí sacrificarnos un poco con nosotros mismos, hermanos, para poder seguir a Dios con fidelidad, ser fiel a Cristo. De eso se trata, hermanos. Entonces, cuando vemos, hermanos, que el Señor Jesús termina vamos a terminar ahí en esto, hermanos. Volvamos a Mateo 11. Cuando Él dice que este es el Elías que había de venir, en el verso 15, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué es lo que Dios quiere transmitirnos con esto, hermanos? El Señor nos advierte, todos aquellos que tienen oídos, todos tenemos oídos, ¿verdad? Él lo que quiere es que pongamos mucha atención. ¿A qué? Vemos que el mensaje, tanto como de Malaquías, como el de Juan el Bautista, es el mismo. Dios quiere arrepentimiento. Y Dios está anunciando que hay oportunidad, todavía hay oportunidad de llegar a tomar ese reino, de ser parte de Él. Necesitamos nada más arrepentirnos, confiar en que Cristo es nuestra paz, es nuestra ofrenda perfecta,
No necesitamos sacrificios, no necesitamos dar dinero, no necesitamos pagar, solo presentarnos en sacrificio nosotros mismos, sacrificios vivos, santos, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, dice Romanos 12:1. Estas advertencias de el que tiene oídos oiga, la vemos en las cartas de Apocalipsis, hermanos, en el capítulo 2, 7, 2:11, 2:27, por ahí en todas las cartas termina diciendo el Señor a las iglesias: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y va acompañada, hermanos, de una bendición muy grande. Si nosotros escuchamos con atención el mensaje del Evangelio, que ya lo hemos escuchado, y tomamos para nosotros ese mensaje con atención, con amor, con dedicación, entonces tendremos recompensas. Pero también hay una recompensa, hermanos, que no es una recompensa, en Apocalipsis 13:8. Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Estas personas, mira, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hay un juicio, hermanos. Hay un juicio que viene, y eso es verdadero. Tanto como es verdadero, hermanos, que la gracia de Dios está disponible para todos aquellos que creen gratuitamente, también para aquellos que no creen viene un juicio severo de parte de Dios. Y esto lo debemos también proclamar. Debemos proclamarlo con integridad. La verdadera grandeza que agrada a Dios son aquellas personas que temen a Dios, que son obedientes a Dios. Con esto termino, hermanos, pónganse de pie. Salmo 147, verso 10. Salmo 147, verso 10. ¿Me acompañan a leerlo, hermanos, todos juntos? ¿Todos listos? Dice la palabra de Dios: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¿Eres tú uno de los que esperan en su misericordia, hermano? Amén. Démosle un fuerte aplauso a Cristo, hermanos. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque en medio de tu palabra, Señor, hay infinidad de sabiduría, de enseñanza, Señor, de dirección. Cosas que si ponemos atención, Señor, con mucho entusiasmo, podrían servirnos mucho para poder agradarte correctamente. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, cada día más. También danos una sed que nos lleve, Señor, a buscar esa palabra constantemente, no solo los días del culto, sino también en nuestros hogares, Señor, en nuestros tiempos libres, que podamos dedicar tiempo, Señor, también para tener nuestro devocional diario, Señor, y poder meditar en tu palabra. No dejemos nada más como una costumbre el congregarnos y dejar el resto de la semana a vivir como si tú no existieras, sino más bien, Señor, que meditemos en tu palabra, que hagamos, Señor, lo que tenemos que hacer, que pongamos atención a ella y que podamos hacer por obra, Señor, lo que dice, pero necesitamos tu ayuda, porque reconocemos, Señor, nuestra debilidad, muchas veces nuestra falta de interés, porque tenemos cientos de excusas en los quehaceres diarios, Señor, pero ayúdanos a tener la sabiduría para poner ese espacio en nuestra vida, Señor, porque es algo muy importante alimentarnos de tu palabra constantemente, Señor, para no apartarnos ni a diestra ni a siniestra de todo lo que tú quieres para nosotros, sino que podamos tener atención, Señor, y podamos alcanzar esa grandeza que a ti te agrada, Señor. No una grandeza que es admirada por el mundo, sino una grandeza que es admirada por ti, Señor. Que tú puedas sonreír al ver nuestra vida, Señor, siendo transformada a la imagen de Cristo, como dice tu palabra, Señor. Que nosotros nos dejemos ser llenos de tu Santo Espíritu, Señor, y que procuremos
el hecho de ser llenos y no dejarlo a la deriva, Señor. Bendice a mis hermanos presentes, Señor, y produce los frutos dignos de arrepentimiento en cada una de las áreas de nosotros, Señor, en nuestras vidas, de manera que esta iglesia pueda ser una viña, Señor, que produzca los frutos de justicia por la cual tú nos has sembrado en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias y esperamos de tu bendición constantemente, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.